Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Martín Samaniego, ecuatoriano, médico de la Universidad San Francisco de Quito, apasionado del emprendimiento y cofundador y CEO de Relief. Relief es una plataforma de salud que conecta a pacientes con prestadores de servicios médicos. Además, provee las herramientas para que los médicos y los hospitales puedan digitalizar sus procesos. Con Martín conversamos acerca de las barreras de entrada en un mercado altamente tradicional y lo que han hecho para superarlas. Además, resaltó la importancia de integrar un equipo de trabajo para triunfar, probar cosas nuevas cuando las circunstancias lo permiten y fidelizar a tu mercado aprovechando tus ventajas competitivas. Además, nos contó sobre el reto que significó levantar una empresa de tecnología sin tener un background técnico. Vamos a conocer a Martín. Esta es la segunda temporada de Nivel C Podcast. Hoy estamos con Martín Samaniego. Él es founder y CEO de Relief. Bienvenido, Martín. Gracias por acompañarnos. Hola Gabriel, muchas gracias por tenerme aquí. Buenísimo, Martín. Para empezar la entrevista, nos gustaría conocerte un poco. ¿Quién es Martín Samaniego? Claro, bueno, bueno, originalmente de Ecuador, soy médico de profesión y pues apasionado del emprendimiento, tengo 31 años, vengo en el mundo de emprendimiento desde el 2015 más o menos que empezamos a trabajar en ideas y a ver dónde podíamos hacer algo en la salud. Buenísimo, súper interesante. Eres médico de formación, ¿cierto? Soy médico, sí. Y cuéntame, me imagino que esta experiencia tuvo que ver con el punto cero por el que decidiste crear Relief, ¿cierto? Sí, o sea, bueno, me voy mucho más atrás. Siempre o sea, en mi familia, especialmente mi madre, siempre ha sido muy emprendedora, entonces siempre tiene esta mentalidad, pero mi papá es médico, entonces por eso hice medicina y siempre estuve de cerca también a los negocios. Cuando terminé la carrera, ahí con mi co-founder Paola, que también es médico, veíamos esta necesidad que empezó por nuestros padres. O sea, realmente el punto cero fue por ellos, en que necesitaban algo para digitalizar su consulta médica, ¿no? Tenían 20.000 historias clínicas a mano, eh, y ahí fue más un tema de, pues, ¿será que mejor nosotros podemos hacer algo? Ahí obviamente participó toda la familia un poco en el impulso, en mi caso con mi esposa, de, oye, tú puedes diseñar algo, hagámoslo, y empezamos a pensar en mejor cómo nosotros podemos influir en eso. Eh, y ahí conocimos también a Víctor, que es nuestro tercer co-founder, que él viene del lado técnico. Él dijo, bueno, si ustedes diseñan, yo lo hago realidad. Y así empezamos como, bueno, hagamos algo para un consultorio, hagámoslo realidad, agilicemos este proceso de la atención médica, y desde ahí empezamos ya a meternos en este mundo de la tecnología. Y de ahí sí, ya el resto empezó a crecer principalmente con médicos, pero sí diría que el punto cero fue esa necesidad que encontramos ya estando en el sector de la salud, y principalmente cuando teníamos a nuestros padres buscando qué hacer y no encontrábamos realmente en ese entonces, 2015, no encontrábamos ninguna solución para ellos, y decidimos hacerlo nosotros mismos. Entonces, el proyecto Relief tiene aproximadamente un año y medio, pero la idea tiene mucho más tiempo, ¿cierto? Sí, Relief como tal empieza en el 2021, pero empezamos a trabajar con otra marca que fue nuestro primer, solo el software que era enfocado solo en médicos. Eso formalmente empezamos en 2016, Ok, y como compañía en 2018, pero ahí estábamos metiéndonos en lo que era el mundo médico como tal. está súper interesante. Cuéntame un poquito de la historia de cómo fue el proceso de desarrollo de producto, porque empezaron con un producto mínimo viable orientado a médicos, pero cómo se ha desarrollado el producto a convertirse en la plataforma que es hoy, que interconecta no solo clínicas y hospitales, médicos y pacientes, sino también aseguradoras. ¿Cómo funciona todo esto y cómo ha sido la historia del desarrollo del producto? Claro, o sea, ha ido obviamente escalando, como dices, empezamos con el médico y con un piloto muy básico de fue que es el mínimo viable para un médico, que su agenda, su historial electrónico, su prescripción electrónica.
Y con esto, como estábamos en la industria de la salud, tuvimos un alcance muy rápido a muchos médicos en el primer año y empezamos a tener requerimientos de hospitales y de clínicas más grandes que nos decían, pues yo también necesito. Y en ese punto, pues el equipo empezó a crecer. Víctor nos dice, pues tienes que tener el equipo de tecnología in-house, o sea, ya empecemos a armar el equipo, empezamos a armarlo y empezamos ya a desarrollar la solución un poco más para instituciones de salud más grandes. Pues empezamos ya a entrar con clínicas, con hospitales y todo eso iba muy bien hasta que cayó la pandemia, ¿no? En la pandemia viene nuestro segundo punto cero, que ese fue un game changer que fue empieza la pandemia, nos encerramos todos y en ese entonces teníamos como unos 900 médicos, pero nuestra base de datos llegaba como al millón de pacientes. Y empezamos a recibir muchas llamadas de médicos y pacientes diciéndonos, necesito conectarme. ¿Cómo me conecto al paciente? Entonces pues, sacamos el tema de telemedicina y después, bueno, ya hablé con el paciente, ahora cómo le envío su prescripción, ¿no? Ya vamos a todo el tema de telemedicina. Justo Paola había terminado una maestría en e-health y telemedicina, entonces tenía todas estas ideas muy claras de cómo empezar a hacerlo ecosistema y la integración. Y ahí fue muy evidente para nosotros que no, empezar por el médico fue bueno, pero no era el actor principal, sino que es el paciente detrás del que usualmente sufre mucho en este journey de salud, que el paciente no tiene los contactos adecuados con el médico y los demás prestadores. Entonces ahí fue como muy evidente ese segundo punto cero de ya salimos con el médico, ahora necesitamos hacerlo una plataforma y ecosistema. Eh, y ahí ya nos fuimos a la aplicación del paciente. Justamente una aseguradora, una de las más grandes del Ecuador, nos busca y nos dice, necesito conectarme a mi médico y a mi afiliado, ¿qué hago? Entonces, claro, la aseguradora también es parte fundamental de este ecosistema y empezamos ya a integrar a todos. Eh, y ahí fue que, bueno, entramos a una primera aceleradora que es Buen Trip Ventures y con ellos ya empezamos a tener esta visión global, porque obviamente Paola y yo como médicos realmente nunca empezamos el negocio sabiendo que había cómo levantar venture capital o toda esa estructura que al menos en Ecuador no es muy común. No lo teníamos, entonces tuvimos ya esa visión global y ahí sí empezamos a crecer pensando en este ecosistema no es solo para el Ecuador, sino debería ser algo de aplicación regional. Sí, completamente. Ahorita charlamos del journey con el venture Ujú. capital y las inversiones, pero antes de llegar a eso, sí me gustaría aterrizar un poquito la idea para los fundadores que nos están escuchando y que sepan qué es Relief, a quién sirven, cuál es el problema principal que solucionan actualmente y cuál es el resultado final que les generan a sus clientes. Claro. A ver, ahora Relive es una plataforma digital de salud que por un lado tenemos soluciones para médicos, clínicas y hospitales que les permite digitalizar su gestión diaria y que por otro lado le pone al paciente en el centro del ecosistema de salud, devolviéndole al paciente todo su historial médico y la capacidad del paciente de poder conectarse a médicos y a los prestadores finales como a farmacias y a laboratorios de una manera rápida y eficiente. Entonces, realmente como plataforma, pues tenemos nuestros clientes, principalmente son los médicos, obviamente médicos, hospitales, clínicas, ellos son quienes, digamos, pagan, pero el usuario final, el paciente que no tiene costo alguno, se beneficia de tener su información a la mano y de poder conectarse y tener un journey de salud bastante más fácil. Buenísimo. Y bueno, ha sido un proceso largo, ¿no? Desde 2016 desarrollando el producto. ¿Y qué dirías tú que ha sido como que el obstáculo principal o lo más difícil al momento de construir una empresa de tecnología? Buena pregunta, pero en el caso nuestro, uno de los principales puntos fue que no somos técnicos, o sea, somos médicos. Obviamente nuestro socio y cofundador Víctor, él viene del mundo de la tecnología, pero él no es programador, porque ya pasó eso hace 15 años. Entonces, el reto más grande que tuvimos con Paola fue entender cómo llevar una empresa de tecnología sin ser de background tecnológico, ¿no? Tuvimos que empezar a estudiar de nuevo eh, y creo que eso ya después o ahora nos damos cuenta que ha traído ciertos problemas que en algún punto tienes que corregir, que creo que otros founders más técnicos tal vez desde el inicio van más estructurados ahí eh, y empezar y sobre todo tener la visión clara, ¿no? De cuál es mi mínimo viable. Nosotros cuando empezamos a crecer dijimos, pues vamos a todos y empezamos a desarrollar tantas cosas a la vez que en un punto teníamos como 12 productos.
y era demasiado para una startup. Ahora ya tenemos tres. O sea, fuimos reduciendo para realmente enfocarte, pero en un inicio a veces puede ser abrumador que si te va bien y tienes oportunidades, quieres abarcar todo y puedes dar algunos pasos en falso. Y como digo, la parte técnica para nosotros fue el mayor reto y que en muchas startups, sí, el founder viene con mucho conocimiento del problema, pero no es técnico y a veces eso sí, súper importante que en empresas de tecnología tener muy clara esa estructura de tu tecnología como tal para que pueda escalar. Total. Estoy viendo aquí en mis anotaciones y veo que tienen 32 personas en el equipo. De ese lado, si han encontrado desafíos construyendo equipo, que la gente se comprometa, construyendo una cultura importante para poder desarrollarse. ¿Cuáles han sido los desafíos que han enfrentado en construcción de equipo? También un gran desafío en el tema como tal, cultura y equipo. Eh, Ahora somos 34, justo este mes sumamos dos más, pero hasta hace un año éramos ocho. Y Bueno, en un inicio tal vez la parte tecnológica teníamos lo que, como estuvimos haciendo bootstrapping como 4 años, pues realmente era lo que nos avanzaba en caja a pagar. Pagábamos el sueldo que podíamos, lo teníamos en general programadores más junior, equipo más junior, nosotros como founders no cobrábamos nada y irlo desarrollando de a poco. Entonces también esto trae también sus propios retos. Ya levantando capital y empezando a buscar personal tal vez con más experiencia, ahí el reto ha sido contratar ese personal adecuado, que hoy por hoy es impresionantemente difícil porque el mercado está en general difícil. Entonces ahora el proceso de contratación, primero que tuvimos que tener a alguien que se encargue del tema de cultura y que nos hemos dado cuenta que muchas veces es más importante el fit cultural de la persona que sus habilidades técnicas. O sea, que comparta la misión y los valores y ese objetivo que tenemos más allá de que sea un súper experto en su área. Eh, Entonces, y ahora sí, pues ya le damos mucho enfoque en que tengamos un equipo unido, que todos estemos remando en la misma dirección, que se apasionen por lo que hacemos y obviamente invertir también en que se sigan formando y sigan aprendiendo cada día más. De los 34 que somos ahora, nuestro equipo técnico son más o menos 15 personas, entonces es bastante fuerte el tema de tecnología y es también retener al equipo tecnológico es también difícil porque hay mucha competencia también en el mercado. Y ahí viene muy importante el tema de la cultura, de que estén cómodos en el trabajo, de que se sientan que no solamente están trabajando, pero que se pueden divertir, que pueden crecer. Entonces ya es todo un mundo aparte de también retener al personal. súper interesante. Y además de estos obstáculos en contratación y también del lado técnico, ¿qué más han conseguido y cómo lo han superado? A nivel equipo, No, en general. Además de equipo y además de ah, eh, el hecho de no ser fundadores técnicos, ¿qué otro obstáculo han conseguido y cómo lo superaron? bueno, obstáculos. Nuestro obstáculo más fuerte en el día a día creo que ha sido que la industria en la que estamos de la salud es una industria tan tradicional que adopta la tecnología muy lento. Entonces, no es que tenemos competidores en el mercado tecnológico, sino que nuestro mayor competidor es esa traba cultural del médico en no adoptar tecnología. Entonces, más allá de que vendas una solución, tienes que aprender a crearle la necesidad al usuario. Nos ha tocado volvernos como que medio expertos en sentarnos a hacerle entender al usuario que tiene una necesidad, porque muchas veces no lo siente. Y eso ha sido lo que hace que la industria, en general, los health tech crezcan muy lentos y dar mil vueltas a cómo podemos realmente tener un hack especial que puedas crecer más rápido que el resto. Eso ha sido un tema bastante complejo. Y por otro lado, el tema regulatorio, porque también a nivel de salud, en historial electrónico tienes muchas regulaciones que son un poco ambiguas en cada país, pero también son distintas en cada país. Entonces, como que regionalizar el servicio no es que lo puedas hacer tan fácil como cualquier otra, en otras industrias que tal vez es bastante más fácil. Y tienes que irte adaptando mucho a los cambios y que, bueno, la región que tenemos que no es tan estable, cambian la regulación a cada rato, entonces toca estar adaptándose muy rápido a los cambios que vienen encima y eso aprovechar para que pues vuelva a ser tal vez una ventaja competitiva de cara al cliente. Súper, súper interesante. De hecho, la siguiente pregunta hablaba exactamente de la industria de la salud
como una industria por tendencia tiende a ser muy, muy conservadora. Eh, Porque bueno, es una carrera vieja y las personas están acostumbradas a gestionar sus historiales médicos con archivos y papeles. Entonces, si has encontrado resistencia del lado de los médicos al momento de adaptar nuevas tecnologías a su trabajo. Sí, no, no solo del médico, es toda la industria, ¿no? Es una industria, como tú dices, muy tradicional, muy fragmentada, o sea, súper fragmentada, o sea, en general, rara vez el médico, el hospital y una farmacia estén conectados, cada uno tiene sus reglas, todos trabajan juntos porque son codependientes, uno no vive sin el otro, pero tecnológicamente no se conversan mucho. Y como te digo, ese tema de que tienes que generarle la necesidad. Pues tú llegas donde un médico. Nosotros solo como acotación estamos enfocados en el sector privado de salud. Entonces, tú llegas al médico que ya tiene suficientes pacientes, que está con su agenda llena, que su recurso más valioso es el tiempo, entonces nunca tiene tiempo. Difícilmente siente una necesidad de cambiar porque ya está con su gestión profesional bastante copada. Y ahí tenemos que justamente ser suficientemente creativos en la gestión comercial de crearle la necesidad o mostrarle los beneficios y que son a veces un poco escépticos en que tu oferta de valor se cumpla. En nuestro caso es el ahorro del tiempo para el médico. Es demostrarles con estadística y bueno, tenemos una gran ventaja nosotros y es que somos médicos. Entonces, de alguna forma hablamos de ese mismo lenguaje y podemos llegar a esto. Pero aún así es una industria que globalmente es como adopta el 5% de tecnología anual, o sea, crece muy lento esa adopción. Eh, y en ciertos países ya se va acelerando, como no sé, el caso de Uruguay en Latinoamérica, que ya es tal vez el mejor caso de éxito en salud digital, pero siempre estamos ahí yendo lento y por eso también si tú te fijas en el sector health tech como tal, no existe un unicornio. O sea, no ha habido un jugador que diga, este es el que creció en todos los países y es al que todos le queremos seguir, ¿no? Eso recién, tal vez en los próximos años hay alguno que lo logre porque hay un montón de piezas detrás que te ponen ciertos frenos o que hay que resolver muchos temas y para abordar la salud yo creo que la única forma de hacerlo es a nivel de ecosistema o con mucha colaboración entre distintas startups que solucionamos problemas específicos. Súper interesante. Ahora, ¿tú consideras que la experiencia que han tenido ustedes con aceleradoras ha sido determinante para poder acelerar el proyecto como lo han hecho? Del 1 al 10, ¿qué valor le das a círculos de emprendimiento, mentoría, aceleradoras, incubadoras? En nuestro caso, 10. El, el, el conocimiento del usuario, por ejemplo, eso viene mucho de que somos médicos. Ahí, o sea, conocíamos muy bien el producto, pero el conocimiento de la visión global, de cómo estructurar una startup, de cómo levantar capital, cómo estructurar a tu equipo para escalar, todo eso realmente lo recibimos de las aceleradoras, que en nuestro caso hemos pasado por dos. Y esa fue una escuela que al menos a los founders nos sirvió mucho para complementar lo que ya conocíamos de nuestra industria con lo que necesitas para realmente poder crecer una startup, que ya vienen muchos otros factores que no siempre se basa solo en el producto. Lógicamente, lo que nos ayudó a entrar en las aceleradoras es que teníamos un buen producto y conocíamos mucho a nuestro usuario. Y de ahí el resto, sí, o sea, no, sí, sin el apoyo que tuvimos ahí. Y también saliendo de un país como Ecuador, ¿no? O sea, realmente el capital de inversión de riesgo en Ecuador hay muy poco. Y la primera aceleradora que estuvimos aquí localmente que confió en nosotros e invirtió fue el que nos dio ese empujón para poder empezar a salir y a que te conozcan, porque si no, saliendo de países en el que creo que llega tan poco capital de inversión de riesgo, es difícil que puedas contactarte con otros fondos y que alguien más confíe en lo que estás haciendo. Así que para nosotros sí, definitivamente creo que es un 10 el peso de los aceleradores. ¿Y cómo ha sido tu journey con el Venture Capital? En Crunchbase dice que Relief tiene 2 rondas y que han adquirido un funding por $250,000. ¿En qué punto están actualmente? Sí, esa fue nuestra primera ronda pre-seed, que fue el año pasado. Eh, Después de eso entramos a 500 Startups, ahí recibimos una inversión adicional y actualmente estamos levantando nuestra ronda seed, que estamos próximos a cerrarla. De hecho, esperamos en las próximas 2 semanas ya poder anunciar el cierre de la ronda, que ahí sí ya vamos por un poco más de 1,5 millones, creo, de dólares en levantamiento y que, claro, es como
como bien te dicen y te enseñan, dice, o sea, el fundraising es un trabajo full time y el que quiere levantar plata al fondo realmente tiene que estar dedicado a levantar porque hay que contactar a muchos fondos y volver a repetir tu información muchas veces hasta encontrar con quién tienes ese fit en el cual están dispuestos a invertir contigo y que no siempre el fondo es solo dinero, también es los contactos que tengan, las mentorías, el conocimiento que te puedan dar. Entonces sí ha sido un trabajo largo. O sea, en mi caso, en los últimos 6 meses he estado dedicado al menos un 50% de mi tiempo a fundraising. Súper interesante. ¿Y cuáles consejos nos darías a los fundadores para activarse en el trabajo de fundraising? Lo primero es que tengas todo tu material listo. O sea, es extremadamente importante saber qué es lo que buscas, o sea, cuánto dinero estás buscando levantar y que tengas todo tu material listo, o sea, tu data room o tu pitch y que tengas también la estructura legal suficientemente lista como para que puedas recibir una inversión pronto y que no se te enfríe. O sea, si un inversionista te dice, sí, quiero avanzar, puedas hacerlo rápido. Eh, a veces también, y nos ha servido, y esto fue un consejo de 500, de pronto a veces primero vas a hacer tu pitch con fondos que sabes que no hay fit, ¿no? Porque son muy grandes y que tu ticket mínimo va 5 veces más que lo que quieres, pero te sirve para empezar a practicar y a tener el feedback que necesitas. Porque finalmente, por ejemplo, justo ayer hablaba con un amigo emprendedor, decía, en esta ronda yo he hablado con 96 inversionistas de fondos y terminamos cerrando con 5, que es más o menos, te dicen que hay esta regla del 6% que pues, sí se termina dando. Y hay que estar acostumbrado a que un no es como tu negocio no sirve y te desmotive, sino que hay que seguir hasta, y es de mucha persistencia y estar ahí hasta que encuentres con quién tienes ese fit y seguir trabajando. Entonces, es un súper trabajo. Tener un CRM de inversionistas es muy importante para que les puedas dar el seguimiento que necesitas y puedas no dejar que se enfríen las oportunidades. A veces con 10 llamadas en una semana te olvidas de alguno que esperaba alguna información adicional o algo. Entonces, hay que estar muy bien preparado para levantar. Hay que realmente dedicarse y cuando tienes ya la oportunidad al frente, hay que poder ejecutar ese cierre de una manera ágil y que no se te enfríe. Súper, súper. Me imagino que también el modelo de negocios ha sido determinante para obtener respuestas positivas de parte de los inversores. ¿Cómo funciona este Sin duda. modelo de negocio? Tengo entendido que el modelo de negocio es una membresía, pero también hay un fee transaccional. Cuéntame un poquito más de eso. Correcto. Sí, o sea, nuestro modelo de negocio tradicional ha sido cobrarle una suscripción al médico, a la clínica o al hospital que se suscribe. Y eso, bueno, hoy por hoy sigue siendo nuestra principal línea de revenue. Sin embargo, en la pandemia, cuando pensábamos cómo realmente puedes escalar, y tuvimos un par de mentorías, nos decían, pero es que el tamaño del mercado, si tú solo piensas en cobrar a los médicos, sabiendo que en Latinoamérica tenemos escasez de médicos, pues tu cantidad de usuarios o clientes potenciales es muy pequeña. O sea, ¿cómo vas a volverte una empresa de 100 millones de dólares si es que solo tienes un número limitado de médicos en la región? Ahí pues complementamos con el tema del paciente, porque realmente todos somos pacientes y todos gastamos en salud. Entonces, el modelo transaccional, que es mucho más escalable, es aquel en el que el paciente, cuando recibe una prescripción de su médico, el paciente puede comprar esto directamente con una farmacia que está integrada a nosotros. Y ahí lo que cobramos es un fee transaccional como un marketplace. Y ese es un modelo mucho más escalable, porque, por ejemplo, hoy por hoy tenemos 1.200 médicos, pero de esos 1.200 médicos generamos 60.000 citas al mes. Y ese volumen es el que te puede traer transaccionalmente mucho más revenue o mucho más, o puedes escalar mucho más rápido en revenue con eso. Esa combinación de modelos es la que también nos abrió puertas a poder crecer y a poder eh, tener fondos de inversionistas que han dicho, pues aquí hay una oportunidad que puede ser mucho más grande que el ir solo a un médico. Y desde ahí pues mantenemos un modelo de negocio combinado entre suscripciones y transaccional. Súper, me encanta. Ahora, cuéntame un poquito de la adquisición de clientes. ¿Cómo se ha desarrollado eso desde 2016 y desde el año pasado que entraron en el segundo punto cero? Eh, ¿Cómo ha funcionado la actividad comercial en términos generales? ¿Cómo atraen a las personas y qué canales utilizan? A ver, en Ecuador, cuando empezamos, o sea, la parte interesante de esto es que cuando empiezas, si es que hay un ecosistema montado ya de salud, digamos, en Ecuador que está un poco más adelantado entre cómo interactúan los usuarios, hoy por hoy tenemos ya un network effect en el cual
los médicos refieren a más médicos, pacientes refieren a médicos, las aseguradoras con los que tenemos convenios nos traen a su red de médicos, entonces es un crecimiento que se da orgánicamente por el network effect que ya hemos logrado hacer. Nuestra gestión comercial ahora es más de cerrar leads que llegan seguramente casi a diario por referidos. El salir puerta a puerta a los médicos es muy desgastante, eh, sobre todo porque la industria farmacéutica siempre está antes que uno, porque ellos visitan siempre a los médicos. Eh, entonces, acá en Ecuador, digamos, tenemos ya un ecosistema bastante grande, crece ya por el network effect, mientras que en México, que empezamos a operar en marzo, no hay un ecosistema muy avanzado, digamos, o no hay mucha interacción entre aseguradoras, médicos y hospitales. Y ahí sí nuestro go-to-market, básicamente la estrategia es llegar a estar frente a frente con el médico. Tenemos fuerza de ventas, visitadores, Paola, que es nuestra co-founder, viviendo allá, viéndole al médico y visitando. Y ahí sí es un trabajo un poco más de hormiga, de ir sumando de uno en uno. Hasta el rato que logras ya generar este efecto de network en el que ya empieza a correr y ahí sí, pues ya solo hay que estar preparado para poder crecer. Pero depende mucho también de referencias, ¿no? Del voz a voz y el boca a boca que hacen los médicos, ¿cierto? Correcto. O sea, y ahí nos decían a veces, por qué estás apuntando a estos médicos que tal vez ya son mayores de 60 años? Y nosotros les apuntábamos a ellos con invertimos mucho tiempo en esos médicos, ¿ya? Pero son médicos poco tecnológicos, muchos nunca habían usado una computadora. ¿Y por qué estás encima de ellos? Y es porque son los líderes de opinión. Claro. Si le digitalizamos a este doctor famoso, seguramente todos los jóvenes que aprenden de él y que realmente lo ven con ese prestigio van a tener una facilidad de entrar después. Entonces, muchas veces tenemos de target a estos médicos que tal vez son mayores, tal vez son menos tecnológicos, pero nos damos el tiempo de digitalizarle para que sea un caso de éxito que nos ayuda con otros. Eh, y a los médicos más jóvenes hoy por hoy, los recién graduados, digamos, ya en la formación de salud, ya como médico ya tienes un poco más de interacción con estos sistemas, entonces usualmente se gradúan y lo primero que hacen es buscar un sistema para su consultorio. Cuando los médicos hace años salían era buscar pacientes, ¿no? Entonces, ahora los médicos nuevos de primero necesito un sistema y con eso empiezo a ver mis pacientes. Esos son bastante más fáciles, digamos, porque te buscan y ellos sí son más digitales, entran en redes o te buscan por la página web, mientras que los mayores, que también son los que más pacientes tienen y los que más nos interesan, son un trabajito un poco más largo, pero a la final siempre tienen sus retribuciones importantes. Claro, total. Al final termina siendo una actividad comercial clásica, prácticamente puerta a puerta. Y ahora el lado Sí, sí. digital, con los nuevos médicos, tienen esfuerzo, Muy poco. O muy sea, poco. con un médico nuevo, digamos, el sistema tiene su propio onboarding, que es, o sea, de nuevo, al médico mayor le gusta tener una persona a quien ver cara a cara, muy tradicionalmente. Siéntate conmigo y explica. Él no va a hacer un onboarding automático con un tour virtual, lo cierra y se olvida. En cambio, los médicos más jóvenes que están graduando, ellos son mucho más digitales, entonces pues, entran, se suscriben, de hecho se pueden suscribir gratuitamente y una vez que se suscriben hacen su onboarding y después recién nuestro equipo ya les está contactando. Entonces ahí el esfuerzo en sí es menor y más bien ahí invertimos un poco más en temas de marketing, mientras que con los médicos tradicionalmente es impresionante. O sea, hemos mandado campañas me invento 1.000 correos electrónicos y te responde un médico diciendo, ¿por qué tienes mi información? Te voy a denunciar, ¿no? Como nunca están, no revisan el correo. Y si les dejas un flyer, se va a la basura. Entonces, es un mercado que sigue siendo muy tradicional de estar ahí cara a cara, que a veces es parte de los retos. Buenísimo, y es un súper reto grandísimo. Ahora, normalmente el ciclo de venta, ¿cuánto les dura? ¿Cuánto tiempo desde que lo conocen hasta que toman la decisión de montarse en el camión? ¿Cuánto tiempo les toma? O sea, depende del tipo de institución de salud. Digamos que con un médico tienes un sí o no muy rápido. O sea, es una visita máximo a la segunda y ya estás encima. Muchos, como ahora tienes un proceso de suscripción gratuita y 30 días para probarlo gratis, es de ese rato. Entonces, lo más importante para nosotros es conseguir esos 5 minutos frente al médico en el que te dé la atención. Entonces, un ciclo de venta ahí muy rápido. Si ya son clínicas, digamos, empieza a extenderse el ciclo de venta porque ya hablas de contratos más grandes y de ahí llegas a hospitales, que tenemos hospitales bastante grandes, pero que el ciclo de venta puede ser de 6 meses. Entonces, estás esperando ahí hasta
en negociaciones, tienes que hacer ya un trabajo bastante más consultivo con el hospital para llegar a eso y que tienen decisiones ya por licitación, que proveedores, pues un montón de opciones. Entonces esas son ventas más grandes y por eso justo en Relief lo que tenemos son tres equipos. O sea, tenemos un equipo dedicado al B2B de clínicas y hospitales, los más grandes que saben que tienen un journey que va a tomar más tiempo. Tenemos un equipo que solo está con los médicos que tienen leads que se convierten rápido o se descartan rápido. Si un médico te descarta hace rato, regresas, pero a los 6 meses, al año, a ver cómo va, pero se descarta. Y de ahí tenemos otro equipo que es solo el B2C masivo, que es del paciente. Cada uno tiene objetivos, KPIs distintos, y todos tienen que a la final confluir en que es un solo ecosistema. Por eso Eso el está, equipo justamente hemos tenido que crecerlo porque antes hacíamos con un solo equipo todo y era imposible. Ahora muy tuvimos difícil hacer que eso. abrirlo y saber que cada uno se maneja con su propio product owner, con sus propios objetivos y sus propios tiempos, ¿no? Y nosotros como founders respetar los tiempos de cada uno. Está alucinante. Justo esta semana estaba hablando con un founder que tiene el modelo B2C eh, y también tiene una ala de negocios que es B2B y está enredado y es exactamente por eso, porque todo el equipo está haciendo todo el trabajo al mismo tiempo, siento que los ciclos comerciales son completamente diferentes, la manera de persuadirlo es completamente diferente, entonces está buenísimo. Ahora, ¿cómo es el viaje? Normalmente el journey, cuando llega a una clínica, sé que es diferente en clínicas, en médicos y en pequeños consultorios también, pero ¿cómo es el viaje? Una vez ustedes tienen el contacto del prospecto, ¿cómo lo nutren? Es decir, ¿cómo hacen para mantenerse top of mind y que siempre estén pensando en ustedes para que el día de la segunda reunión la venta se haga lo más rápido posible? Bueno, como te decía, o sea, en el caso de los médicos que tenemos igual bases de datos y alianzas en las siempre intentamos reforzar mucho en que en la primera sesión, usualmente tenemos ahí como lema, es que en el primer minuto ya le tuviste que convencer. Y como le convencemos nosotros, no es mostrándole nuestras fortalezas, sino haciéndole entender al usuario que tiene muchas necesidades. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, en Ecuador es obligatorio que en 2 meses, desde noviembre, tienen que emitir facturas electrónicas todos los médicos. Entonces, ya ahorita llegas y doctor tiene o no tiene facturación. Con esto le resuelvo, pruebe lo que es gratis y sale. En los más grandes que sí tenemos ahí, ya vamos al CRM, entonces nos llega un referido, nos contactan o les buscamos y ya abrimos una primera sesión. Lo más importante ahí para nosotros es un primer demo, porque ahí sí el producto es el que vende, entonces usualmente esos demos sí los hago yo. Eh, y es fascinarles con el demo en que les va a resolver sus problemas del día a día. Y como los conocemos, pues podemos justamente demostrarles con el sistema en dónde está su dolor y de ahí vienen ya los mails de seguimiento en el que sacamos directo del CRM, que viene más un tema así de no recuerda quién soy, pero recuerda que por el dolor que tienes estás generando tanto gasto mensual que ya lo habrías resuelto. Con un poco de impulsarles a que dejen de tener el problema porque les podemos resolver hasta llegar a esa negociación final, que como te digo, pueden ser temas consultivos un poco más largos, invertimos más en ellos. Y estratégicamente para nosotros los B2B, los grandes, por ejemplo, los hospitales, son importantes, pero lo que más nos importa es su red de médicos. Entonces sabemos que tenemos que hacer un trabajo grande con el hospital porque nos va a traer detrás tal vez 100 médicos. Y ahí está todo el complemento a lo que buscamos. Entonces, por eso ahí complementamos y siempre está en reforzarles el que tienen una necesidad y el que nosotros podemos reforzarlo y que, pues, bueno, en Ecuador tenemos clientes muy importantes que nos respaldan, entonces decirles, pues, mire el ejemplo, ¿quieres ir donde ellos a ver? Te los invito, o a veces también pedir una referencia, o sea, que el gerente de un hospital le llame a otro a contar su experiencia solo para darle un poco más de celeridad al proceso de toma de decisión. Igual, como bien decimos, es una industria tradicional, entonces todos los hacks que hagas tampoco es que influyen al nivel que quisiera. Te toca ser Claro. muy paciente. Está alucinante porque también los meten en una narrativa que los hacen ver los costos de no solucionar su problema. Entonces está brutal, persuasión pura y dura. Ahora, ahora en cuanto a KPIs y números, cómo le mides el pulso a Relief? Es decir, ¿cuáles son los KPIs más importantes para ustedes? Uno, su North Star Metric y cuáles son las otras métricas que la soportan. Seguro. O sea, bueno, al tener tres equipos tienes un montón de KPIs separados.
En general, nuestro North Star Metric desde que entramos a 500 Startups es realmente la cantidad de citas, recetas y pedidos que se generan al mes, porque ese es todo el volumen que se va a mover al transaccional. Entonces, siempre vemos que los médicos estén realmente usando todo el sistema. Tienes médicos que solo usan la agenda y no prescriben, entonces a ellos hay que reforzar porque lo que buscamos es subir la masa documental, digamos. Eh, pero por un lado, siempre el churn en cuanto a producto, digamos, a los usuarios, el churn es súper importante porque siempre hemos tenido un churn que no llega al 1% y buscamos mantener esa fidelidad de los usuarios. Y por otro lado, también con eso, el NPS de los médicos, o sea, que tanto como tenemos un plan de referidos muy fuerte, es importante tener muchos promotores y por eso el NPS es algo que desde hace poco estamos tal vez midiéndolo muy seguido con los usuarios. Y a nivel comercial, siempre cada uno tiene su propio CAC, o sea, de cuánto le está costando adquirir clientes, porque ahí estamos siempre midiendo un poco eso. Y en el tema ya de los médicos, ahí sí es a nivel de conversión de leads, cómo pueden avanzar en porcentaje de conversión de leads, porque estamos recibiendo muchas bases de datos con el que se mueven. Y el equipo de tecnología sí se mueve mucho a nivel de Scrum, con el tema de porcentaje del sprint cumplido, o sea, qué tanto estás cumpliendo de las tareas del sprint y cuánto van reduciendo deuda técnica. Ahora que ya son bastantes, porque antes era difícil medir todo eso. Buenísimo, está alucinante todo esto que compartes. Ahora, cuéntame un poquito acerca de producto. Al final, ¿cómo hacen por un lado, para evitar el churn, ¿no? O para disminuir el churn. Y dos, ¿cómo hacen como para que los usuarios utilicen todas las características de la plataforma y que la utilicen de verdad? Porque es muy común ver usuarios que compran y solo utilizan el 10% de la plataforma. ¿Qué hacen ustedes para Correcto. educarlos y que la utilicen de Ujú. verdad? Creo que hoy por hoy ahí le diste justo en nuestro reto más grande, que es cómo hacer que realmente use todo. Hasta hace poco, digamos, este año 2022, con todo lo que pasamos con 500 Startups, nos hemos dedicado mucho a cómo mejorar esto. Y estamos haciendo un montón de A/B testing y temas porque antes ni siquiera medíamos. O sea, ya usas la plataforma, eres cliente y pagas, qué chévere. Ahora ya más bien hemos metido en la plataforma algunos temas que nos dejan saber si está usando todo, si es que hay secciones que realmente se quedaron en blanco, como para reforzar y que el equipo en este caso de Customer Success, esté con el médico para verlo. Estamos haciendo un montón de pruebas porque es un reto grande. Lo que tenemos en ventaja y por qué tenemos un churn bajo, realmente no es porque seamos el mejor del mundo, sino es por el mismo efecto del tipo de usuario que tenemos. O sea, si al médico le cuesta tanto entrar en la tecnología, le cuesta aún más cambiar de uno al otro. O sea, solo el pensar Claro. en cambiarme de sistema ya me genera mucho estrés como médico, me quedo con lo que está siempre y cuando funciona. Y realmente muchos de los que hacemos de estos temas de médicos funcionamos muy parecidos. Si ves, los sistemas funcionan igual y todos tenemos churn relativamente bajos. Yo creo que el churn con médicos realmente se basa en la calidad del servicio y no necesariamente en qué tan funcional es la tecnología. Que les gusta que tengas un servicio permanente, que estés con ellos, que tengan una persona con nombre y apellido que esté detrás, no un bot que te dice sí o no. Entonces, desde el inicio hemos tenido una rotación muy, muy baja de usuarios. Así como la adquisición va lento, también la rotación es muy baja. Entonces, parte de las ventajas de la industria. Y que, bueno, ahora mientras más funcionalidad le damos y todo, pues se mantienen contentos. Ahora estamos buscando estrategias en las que eventualmente el médico, en vez de ser un cliente, sea un aliado, porque todos finalmente generamos valor en el ecosistema, que ya irá, son temas ya estratégicos para el próximo año, pero sí, o sea, el hecho de tener un churn bajo es el que nos deja poder hacer mucho o explorar muchas opciones de cómo te fidelizo más a todo el uso y todo, porque a la final no se mueven. Hemos bajado costos a lo largo del tiempo, conforme más usuarios hay, vas bajando el costo, reduciendo esas barreras. Así que básicamente por ahí va un poco la estrategia. O sea, ya sabemos que la fidelización es buena porque simplemente estás en una industria en la que cambian poco. Entonces nos enfocamos más a captar el usuario y nos enfocamos mucho en ahora cómo le haces que use todo y que realmente vea todos los beneficios. Porque algunos sí, si no usan todo, realmente nunca ves el beneficio, pero tal vez le faltó capacitación, tal vez le faltó un poco más de tiempo, y ahí viene el seguimiento, que entran muchas herramientas detrás para eso. Buenísimo. Y justo hablando de herramientas, sí me gustaría preguntarte tu tech stack como SEO.
Es decir, ¿cuáles son las herramientas que utilizas para poder gestionar toda la complejidad que implica tener una startup? Uf, y en plataformas hemos ido creciendo un montón. Y más aún una startup que el día que empezó la pandemia, nosotros devolvimos toda nuestra oficina, mandamos a todos a las casas y ahora somos fully remote y nada, somos felices así. Me pasó así. Pero siempre la duda es cómo controlas un poco más las cosas. Entonces, de lo que antes solo usábamos básicamente WhatsApp y un Google Docs, ahora ya tenemos cada vez más plataformas, digamos, en comunicación, estamos todo en Slack. Tenemos una plataforma, o sea, estamos suscritos en ClickUp, que es como Jira, o sea, ClickUp es nuestro administrador de tareas y tenemos absolutamente todo lo que es tecnología, proyectos ahí, que nos ha ido bastante bien y que pues, nos ayuda también a interactuar con el cliente en estos casos. Ahí también llevamos un poco del onboarding de nuevas personas, que tienes el step by step de todo el proceso de contratación. Entonces ya automatiza ciertos temas. Para todo lo que es fundraising, sí, he usado Founder Suite y Notion, básicamente ahí el data room y llevar el CRM de inversionistas y los updates mensuales en Founder Suite. Básicamente son los principales. Ya después en todo lo que es tecnología, que ellos, como estamos alojados todo en Microsoft Azure, es todo tecnologías Microsoft y ahí tenemos todo el equipo detrás ya en tecnología, que eso ya es muy técnico. Am, Creo que de herramientas básicamente esas. O sea, ClickUp es nuestro core y ClickUp, Notion y para todo lo que es flujos y eso usamos Miro. Así que y no, a la final funciona tener todo bien como que en cada lugar y que todos tengan acceso y entran y vean y que pueden registrar tiempos en ClickUp, por ejemplo. Entonces, de alguna forma puedes controlar o medir si es que están cumpliendo las tareas. Digamos, nosotros como empresa no nos movemos por horarios, tenemos horarios 100% flexibles para todos. Nos movemos por objetivos, entonces planean su sprint y cúmplanlo y hagan de su vida también, tengan vida personal, disfruten, salgan un poco ese choque cultural ha cambiado, pero nos ha tocado desde los founders decir, sea, deja ir y deja que trabajen a la hora que les resulte más cómodo y si alguien tiene que ir al veterinario a las 11 de la mañana, pues que lo haga, o sea, no pasa nada. Y es parte de por qué también es tan divertido el negocio. Buenísimo, alucinante. Y bueno, justo de eso trata la última parte de esta entrevista. De tu visión del mundo, tu visión sobre la industria, qué es lo que te motiva. Y la primera pregunta de esta sección trata sobre tu percepción del éxito. Para Martín Samaniego, ¿qué es el éxito? Creo que es una pregunta difícil, pero nunca me la... O sea, cuando vi, hace tiempo que decía, nunca me he preguntado qué es el éxito. Realmente creo que es más una forma de cómo tú te sientes con cómo van las cosas. Y personalmente yo creo que el éxito es algo de todo el equipo, de todos los que somos Relive y que todos vayamos cumpliendo un objetivo, que se vea esa motivación del equipo detrás de que las cosas están pasando y que podamos nosotros como founders transmitirlo. Entonces, o sea, y que cada vez puedes impactar a más vidas, ¿no? O sea, ya sea que son empleados tuyos y que tienes a más familias que están uniéndose al proyecto y al mismo tiempo que puedes impactar a más usuarios o que te llegue un comentario de un usuario que está realmente feliz con lo que estás haciendo, un paciente agradecido porque le hiciste un poco más rápido su journey. Creo que realmente el éxito lo medimos ahí en la satisfacción del usuario, en la satisfacción de nuestros colaboradores, más allá de cuánto hemos alcanzado o nada que ver con lo que sea dinero, ¿no? Buenísimo. Y ahora, en particular, de ti con tu vida, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te enciende todas las mañanas? O sea, creo que soy de esas personas que realmente pueden decir que aman lo que hacen. O sea, me encanta levantarme, sentarme a trabajar y que puedas hacerlo donde sea. Me encanta ver que podemos como equipo, o sea, no solamente tenemos empleados, sino muchos somos muy amigos y podemos conversar y que también ahora por la flexibilidad del mismo trabajo remoto, tener el tiempo de estar en familia, de poder hacer más cosas. Y bueno, desde la pandemia que nos encerramos y que mi esposa y yo pasamos juntos, porque ella también trabaja remoto, es poder darte un break a la hora que necesites, compartir muchos más temas, ¿no? Y en especial para nosotros el deporte, que es, o sea, sagrado que hagamos deporte todos los días sin falta y buscar ese espacio en el que compartes para hacer deporte juntos, bien importante. Eh, y los objetivos, o sea, yo tengo mis objetivos, claro, soy un poco desorganizado, pero sé para qué me levanto todos los días y esa es la motivación
de seguir adelante cada día y de cumplir algún objetivo o aprender algo nuevo todos los días también. Martín, y en tu opinión, ¿cuáles deben ser las tres cualidades imprescindibles de un fundador? Puta, creo que son varias preguntas o varias cualidades que debería haber, pero en especial creo, pues uno, el tema de ser apasionado o sí, muy apasionado en lo que quieres y lo que buscas sobre el problema que quieres resolver, en especial la resiliencia creo que siempre es importante porque también este no es un camino de velocidad, sino más bien es de aguante, hay que ser muy perseverante también para poder alcanzar esos sueños o esos objetivos que uno busca. Y también confiar mucho en uno mismo, ¿no? O sea, saber que ese problema está ahí, que tal vez va a tocar hacer pivots, cambiar, pero seguir buscando cómo resolver el problema. Creo que eso, o sea, si es que como fundador tienes algo que buscas resolver, pues realmente estar ahí apasionado y perseverante en que poco a poco se va alcanzando esos objetivos. Súper. Ahora, cuéntame cuál es la visión que tienes para Relief para los próximos 5 años. ¿En qué se quieren convertir? Bueno, realmente con Relief, el objetivo es hacer la salud más fácil para todos, a mejorar o ser el primero realmente en mejorar ese journey que tiene el paciente en la salud y que realmente tengas un diferenciador. Sí buscamos convertirnos como que en un super app de salud para Latinoamérica en el cual como paciente tengas todo en un solo lugar, desde tu médico, tu seguro, toda tu información, de manera que pues, justamente logres tener cierta simplicidad en los procesos de salud y seguir creciendo a nivel regional. Hoy por hoy estamos en Ecuador y México y nuestra intención en 5 años es estar en al menos 5 países, seguir creciendo y ser al menos un jugador, un referente en lo que es salud digital en la región. Total. Y ahora, ¿qué desafíos ves para la industria de Health Tech para los próximos 5 años? O sea, sin duda creo que es una de esas industrias que están con muchos retos, ¿no? Porque como tal, hasta ahora, en lo que es Latinoamérica hispanohablante, no existe un unicornio o alguien que haya logrado descifrar el cómo crecer en varios países o ser un unicornio. Hay miles de startups o de health tech y sobre todo después de la pandemia, ¿no? Pero creo que el reto más grande en esto y lo que nos dice es que a nivel cultural y a nivel de regulación de salud en cada país, todo en general está muy atrasado, ¿no? Entonces, desde el concepto cultural de que el médico y la industria en sí adopta tecnología muy lento, que es una industria muy tradicional, como habíamos hablado, y que al mismo tiempo es una de esas industrias en las que más se invierte en tecnología a nivel mundial, en lo que fue solo en la pandemia, cuánto se invirtió en las vacunas y todo, y aún así la adopción de tecnología va lento. Entonces, creo que hay un reto grande cultural, grande a nivel de legislación, de que todos los países son muy distintos. Entonces, poco a poco irá pasando. Yo creo que va a tomar algunos años todavía, pero de alguna forma o eventualmente tiene que surgir algún unicornio en salud, alguien que realmente genere un impacto, que mejor si logramos ser nosotros, pero hay muchos retos todavía en cumplir, de aguantar y de estar ahí para cuando el cambio se va dando, porque pues a nivel de la población y de los países, pues realmente no hay suficiente tal vez apoyo en estos temas tecnológicos como para que puedan surgir los health techs que pues, hay miles en la región. Completamente. Ahora, para concluir la entrevista, Martín, te quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos dedicaste y quería preguntarte, ¿qué consejo final le puedes dar a otros fundadores que están en el mismo viaje que tú, pero un poquito más atrás? También es una pregunta que nos hacen seguido y que te dicen, o sea, ¿qué libros leerías o qué harías? Realmente sí es, o sea, en nuestro caso y nuestra mejor experiencia fue, o sea, nunca dejar o nunca renunciar a ese sueño que tienes por más de que las cosas se pongan duras, o sea, siempre se va a poner difícil. Realmente emprender no es fácil y más ahora que hay tantos emprendimientos saliendo, hay más oportunidades, pero al mismo tiempo hay más competencia y es más difícil. Entonces, siempre, como dije antes, primero tener bien estructurado un poco de qué es lo que quiero hacer, no emprender por emprender, porque ahí el camino simplemente va a ser más duro. Estar muy seguro de lo que uno cree y creer en sí mismo para salir, como hemos hablado y yo había hablado con Paola en otros eventos, para nosotros fue un autosabotaje mucho tiempo el saber que eres médico y estás emprendiendo en algo que no tiene nada que ver, pero no estudiaste negocios y qué haces ahí. Y fue un autosabotaje de mucho tiempo y ahora nuestra mayor ventaja como founders es ser médicos. Entonces sí es un poco de creer en sí mismo y saber que también, como siempre digo, esto es una carrera de tiempo, o sea, no es de velocidad, hay que estar ahí
rodearse de gente y buscar esos contactos y esos mentores o gente que te puede ayudar con consejos que a veces ni siquiera los tenías de cerca. Eh, y ahí sí seguir adelante y creer en uno mismo, sobre todo. Es un maratón, no un sprint. Brutal la entrevista, de verdad. Gracias, Martín Samaniego, el doctor, CEO y founder de Relief. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Gabriel. Un gusto estar aquí.